Hola amigos, bienvenidos a su canal Por una Nueva Humanidad. El día de hoy vamos a abordar un tema coligado a la espiritualidad, a lo que llamamos terapias holísticas, que son muy comunes hoy en día, ¿no? Y que pues así como se habla muy bien de ellas, también hay muchas personas hablando pues literalmente mal de ellas, ¿no? Y una de esas terapias es la llamada Reiki, que es la imposición de manos para transmitir energías espirituales o la energía del amor, ya sea a una planta, a un animal o a uno mismo, con la finalidad de generar sanación con respecto a un malestar o a un problema de salud o físico, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a abordar el tema de qué es el Reiki, si existe un Reiki bueno, si existe un Reiki malo, si cuál es la base del Reiki, qué se necesita para el Reiki y cuál es la energía eh, curativa del Reiki y de dónde proviene, ¿no? Para el desarrollo de este tema y de todas estas preguntas y otras más, vamos a abordar este tema desde el contexto del libro Las leyes espirituales del escritor, conferenciante y doctor en ciencias químicas Vicent Guillén, que es un libro que les recomiendo enormemente. Lo pueden descargar PDF gratis por Google y van a encontrarse un libro maravilloso, ¿no? Que habla de cantidades de cuestiones existenciales, de vida, de las relaciones, del Maestro Jesús, espiritualidad, temas, infinidad de temas de carácter espiritual, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es el Reiki y para empezar, en qué se basa y qué es el Reiki, ¿no? Vamos a comenzar con esto. En esta parte, el personaje de Isaías, que es el que canaliza las respuestas a Vicent Guillén, el que formula las preguntas, le dice a Isaías que el Reiki, le dice, es una práctica que se fundamenta, dice, en un emisor o canal que mediante sus manos es capaz, dice, de transmitir la energía vital o la energía del amor o la energía, una energía espiritual a un receptor que puede ser el mismo que está practicando otro ser vivo o incluso un animal o una planta, ¿no? Con el fin, dice, de bailar o eliminar molestias y enfermedades. El Reiki, dice, actúa sobre el cuerpo astral y contribuye a eliminar bloqueos energéticos provocados por malos hábitos psíquicos, pero también en el caso de molestias de origen enteramente físico como traumatismos e intoxicaciones, pues reactiva el flujo energético, dice, en las zonas dañadas y contribuye a bailar dolores y acelerar el proceso de regeneración del tejido. El conocimiento de la constitución del cuerpo astral, dice, los flujos de energía, los chakras y las relaciones entre los problemas emocionales y el lugar físico que se ve afectado, ayuda a colocar, dice, las manos en la posición correcta para que el flujo energético en las zonas dañadas se reactive. Una vez dicho esto, Isaías, Vicen pregunta, ¿la energía curativa del Reiki de dónde proviene? ¿Del emisor o del universo o de Dios? Entonces, a esto Isaías responde, la energía vital se encuentra en todos lados, en todos los rincones del universo, y el pasador de Reiki intenta concentrarla y dirigirla, dice, hacia la persona que la necesita. O sea, en otras palabras, que la energía con la cual se cura una persona no es, como digamos, nuestra propia energía del todo, ¿no? Sino que nosotros somos solo canales, medios a través del cual la energía universal del amor, a través de un ángel, de un guía maestro ascendido, de un guía espiritual o como le quieran llamar, o a veces son muchos, ¿no? Los que se reúnen para ayudar a esa persona que está practicando la imposición de manos para ayudar a sanar a alguien, se manifiestan para poder ayudarla. Y independientemente de la evolución espiritual de esa persona que está practicando el Reiki en otra persona, pues será la ayuda que recibirá del reino espiritual de estos guías, maestros ascendidos, ángeles o como les quieran llamar, ¿no? O seres desencarnados que tienen cierto desarrollo espiritual y que lo que quieren hacer es transmitir sus energías de amor, sus energías de sanación a través de la persona, ¿no? Entonces vamos a continuar con esto, ¿no? A veces el pasador dice, si por alguna razón no consigue movilizar de su entorno,
puede caer, dice, puede ceder su propia energía vital. O sea que cuando no estamos conectados, cuando no hacemos esto con una intención genuina, con una verdadera intención y deseo de ayudar al otro, difícilmente podremos ayudar a los demás. Y entonces vamos a requerir de nuestra propia energía vital, la vamos a transmitir al ser receptor. Y podemos tener un gran desgaste, podemos incluso sentir las molestias que siente la persona con respecto a la enfermedad que estamos tratando, el malestar. Entonces, por ello es tan importante hacerlo situado desde nuestro centro, ¿no? Tratar de armonizar nuestra mente y enfocarnos en intención y sentimiento de amor hacia las personas para recibir la ayuda del reino espiritual de estas energías que recibimos desde estos ángeles, de estos maestros ascendidos o de estos guías espirituales, incluso del mismísimo Dios, ¿no? Que también está obrando a través de todo, ya que Dios, dentro de un contexto de espiritualidad, es la expresión individualizada del todo en el todo. Entonces, pues es imposible no dejar de fuera de esto a Dios, ¿no? Prosiguiendo, dice, también hay que tener en cuenta que muchas personas, dice, cuentan con la ayuda de entidades espirituales concretas que les ayuden en la transmisión de energías, que es justo lo que les decía anteriormente, ¿no? Potenciando enormemente su capacidad. Se puede decir aquí que el trabajo más consciente lo hacen los espíritus y que el pasador del Reiki actúa como un instrumento o un medio para que los espíritus terapeutas puedan acceder al plano físico energético, que era justamente lo que les decía anterior, ¿no? Hoy en día estoy oyendo muchas cosas negativas sobre el Reiki, ¿no? Hay cantidades de videos hablando sobre que el Reiki es una farsa, que el Reiki es una mentira, que las cuatro cosas negativas que nos hace el Reiki, y hay infinidad de videos hoy en día, ¿no? Que hablan solo de una parte negativa hacia Reiki, cuando también deben de hacer ver la parte positiva cuando se hace un buen uso y aplicación de esta práctica, ¿no? Vamos a ver otra pregunta que formula Vicen Guillén a Isaías. Y en esta, Vicen pregunta, ¿y qué razones puede haber para que uno dé su propia energía o ceda su propia energía vital, ¿no? A esto Isaías responde un sobreesfuerzo, dice, falta de concentración, falta de relajación, falta de voluntad o de buena voluntad, una voluntad desinteresada de ayuda, malos hábitos psíquicos, físicos y alimenticios. Si así ocurre, dice, después de una sesión de Reiki, el pasador se encontrará abatido, falto de energía e incluso podrá reproducir algunos de sus síntomas del malestar del receptor, que era justo lo que les decía hace un momento anteriormente, ¿no? A esto, Vicen vuelve a formular una pregunta y dice, ¿qué se necesita para poder practicar el Reiki? Mira, dice, lo más importante, es Isaías, para que el Reiki funcione es la voluntad del emisor de ayudar a sus semejantes y en un nivel vibratorio, dice, del cuerpo astral elevado, que se consigue con la práctica del amor. O sea que aquí tiene que ver mucho nuestro proceso de evolución espiritual, de qué tan evolucionados estemos, de qué equilibrio físico, mental y espiritual llevemos, ¿no? Una alimentación consciente, una armonización de estas tres partes, cuerpo, mente y alma, pensamiento, palabra y acción, elecciones, decisiones y acciones, coligadas a lo que deseamos ser, hacer o tener, ¿no? Esto es así. Entonces, también es importante, dice Isaías, la buena predisposición del receptor a recibir energía, y esta se basa en la confianza y la sinceridad. Si una persona, dice, no está predispuesta a recibir la energía o no está segura de lo que está haciendo, no está segura si el Reiki funciona o no, o si sirve o si no sirve, pues va a ser muy difícil o literalmente imposible que esta persona realmente pueda ser ayudada y pueda ayudarse a sí mismo, porque también el hecho de creer que el Reiki funciona y de que uno va a ser ayudado por estas energías y estas personas, pues es fundamental para poder que el Reiki sea funcional, ¿no? Por eso lo dice muy claramente Isaías en esta parte, ¿no? Una vez dicho eso, dice, si una persona no está predispuesta, vamos a repetir esto, a recibir la energía porque no cree que sea posible o desconfía del emisor o porque no está dispuesto a hacer los cambios en pro del amor y en renuncia del egoísmo, sus chakras estarán cerrados, dice.
Y por muy potente que sea el emisor, la energía no penetrará. O sea que es un proceso co-creativo, ¿no? Donde no solo es el practicante del Reiki o el que está haciendo esa práctica, sino el receptor. Tienen que estar alineados en la misma intención, en la misma... Tienen que creerse, tienen que ambos estar de acuerdo en que lo que están haciendo es algo que realmente sirve y funciona. Tiene que haber fe, digamos, confianza en que eso les va a servir, ¿no? De lo contrario, la energía del Reiki no penetrará. Y dice, esto dice es semejante, dice Isaías, a lo que ocurre con la radio, dice, que para poder escuchar un programa hace falta un buen emisor con una potente señal, pero también que encendamos el receptor de radio y lo sintonicemos en la frecuencia correcta. A partir de ahí, como ocurre con el deporte, la práctica continuada va haciéndose cada vez, dice, va haciendo cada vez, la práctica continuada va haciendo que cada vez la capacidad de transmisión de energía aumente y sea, dice, cada vez de mayor capacidad de transmisión, eh, perdón, cada vez esa mayor capacidad de transmisión de energía aumente y sea de mayor vibración. Con la voluntad de ayuda desinteresada siempre se consiguen los mejores resultados. O sea que el Reiki de paga literalmente no sirve de mucho, ¿no? Ya desde aquí, desde entrada, nos están diciendo de que va a ser muy baja la vibración y literalmente pues no va a ayudar realmente a sanar los malestares físicos o las enfermedades que se están buscando disminuir o acabar literalmente con ellas, ¿no? Por ello es muy importante esto, ¿no? Que muy pocas veces se aclara los maestros de Reiki, que si no se hace de manera desinteresada esto, pues no vamos a recibir literalmente nada de ayuda del reino espiritual, de ángeles, de maestros ascendidos, de guías espirituales o de cualquier otro ser desencarnado que ha evolucionado lo suficiente para desear transmitir sus energías de amor a través del canalizador o el reikista, ¿no? Por eso es importante hacer esta aclaración. Dice, con la voluntad de ayuda desinteresada siempre se consiguen los mejores resultados. Además, también la limpieza a nivel físico contribuye a que la energía no disminuya su vibración cuando pasa por el canal. Ello implica una dieta vegetariana y la ausencia de consumo de sustancias perniciosas para el organismo como el alcohol, el tabaco o cualquier otro tipo de droga, que era lo que decíamos anteriormente, ¿no? No es una cosa fácil decir, voy a estudiar Reiki para ayudar a las personas. Uno tiene que estar enterado de todo esto para poder realmente hacer una buena función y una buena labor. A esto, Isaías vuelve a formular una pregunta, Vicen vuelve a formular una pregunta y dice, ¿es verdad que para poder transmitir la energía tiene que uno haber abierto los chakras o algún maestro iniciado en Reiki? O sea, vuelvo a formular la pregunta, ¿es verdad que para poder transmitir, digamos, la energía del Reiki, te tiene que haber abierto los chakras algún maestro iniciado en Reiki? A esto Isaías responde, no, dice, la capacidad de transmisión depende de la capacidad evolutiva del espíritu, que también lo habíamos dicho anteriormente, de su voluntad de ayudar a los demás y de la práctica, dice, y de la práctica. Cuanto más desinteresadamente actúe, mayor ayuda de parte del mundo espiritual tendrá. La función de un maestro es la de ayudar a que el alumno desarrolle sus potencialidades, pero también uno puede ser autodidacta, dice Isaías. Como en el deporte, como en la práctica, dice, se aumenta la capacidad y con la voluntad de ayudar a los demás se recibe la ayuda del mundo espiritual que se necesita, ya que es en el mundo espiritual donde están los auténticos maestros de la transmisión de energías. O sea que nosotros somos solo un medio, ¿no? Realmente un medio para poder recibir estas energías desde el reino espiritual de estas entidades o estos seres que se encuentran ahí, ¿no? A esto Isaías dice, Vicen dice, pues he oído hablar que existen cursos en los que te cobran por adquirir niveles de Reiki. ¿Qué opinión me das al respecto? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Y aquí veamos lo que nos dice Isaías, que es un negocio, dice, como lo fue la bula de indulgencias que te prometía un lugar en el cielo con escritura y todo a cambio de dinero.
Porque si el primero que lo descubrió, Usui, dice, lo hizo gratis, los que vinieron después de él se pusieron a cobrarlo. Lo repito, no hace falta que nadie te inicie para empezar a hacer Reiki, y menos alguien que te pide dinero a cambio, por mucha pompa y renombre que tenga, porque si se trata de ganar dinero con ello, no es alguien tan elevado espiritualmente como dice ser. Un maestro verdadero, dice, no cobra por algo que no le pertenece, sino que es su transmisor. Ni se hace llamar maestro porque es humilde. Ahí tenéis el ejemplo de Jesús, que sanó a muchísima gente con la energía y enseñó a hacerlo a sus discípulos, y jamás le cobró nada a nadie. O sea que lo que el maestro utilizaba para hacer sus actos de magia o sus milagros, sus curaciones o actos que parecían de un mago, porque fue conocido como Jesús el mago también por aquella época por muchos pueblos, pues era lo que hoy en día llamamos Reiki bioenergética, Reiki o bioenergética, ¿no? Que es la transmisión de energías. Entonces, está muy claro, ¿no? Que el Maestro Jesús era un literal reikista, que lo que utilizaba era la energía universal del amor y con la ayuda de seres espirituales, nunca lo hizo solo, independientemente de que tenía una elevada vibración, una elevada intención de amor, de ayudar a sus prójimos, recibía ayuda del reino espiritual. Bueno, una vez más, Vicen en Guillén formula una pregunta y dice, pero además dice hay gente que cobra ya no por los cursos, sino por las sesiones de Reiki. ¿Qué opinión me tienes al respecto? A esto Isaías responde, lo que a uno se le da gratuitamente, es decir, la energía universal, que no es patrimonio del que la transmite, y se le permite utilizarla sin cobrarle, lo ha de dar de la misma manera, dice. Los que cobran por el Reiki contarán con su propia energía y la que consigan reunir de su entorno con su propio esfuerzo. Pero no esperen la ayuda de entidades espirituales de alta vibración, porque para sintonizar con ellas hace falta limpieza de corazón y voluntad desinteresada de ayudar al prójimo. Y el que cobra por el Reiki, dice, ya no tiene voluntad desinteresada, sino interesada en sacar partido económico de esta práctica, ¿no? Bueno, dice Vicent, pero muchos dicen que no es por ganar dinero, sino que al dedicar su tiempo para el Reiki se lo quitan al trabajo remunerado y necesitan vivir de algo. Pues entonces dice Isaías que no intenten vivir de la transmisión de energías. Se puede tener un trabajo remunerado o otra actividad que sirva para mantenerse económicamente y luego practicar Reiki en el tiempo libre. Es cuestión de voluntad, dice, pero además ocurre que muchos de los que cobran por el Reiki no buscan solo mantenerse, sino enriquecerse a su costa, porque tienen una tarifa, dice, que más que limpiar el aura, limpian el bolsillo de los incautos que caen en sus manos. Como el propio Jesús dijo, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Si necesitáis manteneros materialmente, buscad hacerlo con un trabajo material, no con un trabajo espiritual, dice. No mezcléis el dinero con la espiritualidad porque la ensuciáis. ¿O acaso los guías espirituales os cobran a vosotros por la ayuda que os prestan? Pues si ellos no lo hacen, seguid su ejemplo y no lo hagáis vosotros también. Y si creéis y dicen que tenéis licencia para cobrar porque la capacidad procede de vosotros mismos, pues eso es lo que tendréis, que contaréis solo con vuestra propia energía. Tenerlo claro, no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. O traducido a un lenguaje actual, no se puede servir al amor y al egoísmo al mismo tiempo porque son conceptos antagónicos e incompatibles. A esto Vicen dice, también hay otros que dicen que se trata de un intercambio y a cambio de recibir energía uno dará algo a cambio, sea dinero u otra cosa. Entonces dice Isaías, son personas que no conocen o no quieren conocer el amor incondicional. El dar a cambio de nada, dice, no son buenos ejemplos a seguir, aunque se intenten revestir externamente de apariencia espiritual. Si este tipo de cosas no se tienen en cuenta, al final, con el movimiento, dice, del resurgimiento espiritual, pasará lo mismo que ocurrió con el cristianismo.
que unos cuantos se autoerigieran en sumos maestros de los demás y empezaron a controlar y a manipular las enseñanzas para satisfacer sus ansias de riqueza y poder. A esto, Vicen vuelve a formular una pregunta y dice, pero entonces, ¿el Reiki de pago funciona o no? Que de hecho lo dejó muy claro Isaías anteriormente, ¿no? Vuelve a responder esta pregunta Isaías y dice, puede funcionar, pero siempre se conseguirán resultados mucho más pobres que con el Reiki gratuito. Depende de la voluntad de ayudar, dicen la mayoría, habrá una mezcla de sentimiento, voluntad de ayudar a los demás y de egoísmo. O sea que en la mayoría de los casos los que practican el Reiki van a tener una mezcla de la voluntad de ayudar, dice, una mezcla de sentimiento, voluntad de ayudar a los demás y de egoísmo. Querer hacerlo a cambio de algo. Lo bueno que, dice, se gana por el sentimiento, lo bueno que se gana por el sentimiento se pierde por el interés. Tened clara una cosa, el egoísmo no es curativo, porque buscar recibir antes que dar, porque buscar recibir antes que dar. Las personas entregadas al egoísmo no pueden ayudar a los demás simplemente porque no quieren. Que analicen si lo que hacen es por ayudar a los demás incondicionalmente o simplemente quieren utilizar a los demás para engrandecerse y enriquecerse a ellos mismos. Entonces, como pueden ver, pues el Reiki no es malo si se practica y se hace con una intención correcta, si ha habido cierto desarrollo evolutivo espiritual, si hay una alimentación consciente, si hay una salud mental y literalmente hemos integrado el alma, nuestro aspecto físico para manifestarse a través de nosotros, ¿no?